Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. BBN y el pastor Marcelo de la Llave de la Iglesia Cristiana Evangélica de Aedo en Buenos Aires, Argentina, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, Culto Dominical. Acompáñenos con Biblia en mano y un corazón listo para recibir el mensaje de Dios en este día domingo. Arrancamos en Romanos capítulo 10, el verso 13. Porque todo aquel que invocare, si no invoca el nombre del Señor, ¿no? Invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que debe hacer el ser humano. Pregunta, verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo, si no creen, van a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán? Casi como una sucesión de preguntas obvias. Si nadie les predica, si nadie les habla, ¿cómo van a oír? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y cita Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Sencillamente queremos tomar dos conceptos, dos verdades. Una conducirá a la otra. Es la visión que debemos tener, eso es lo primero que vamos a hablar. Y por consecuencia, lo segundo, la acción que esa visión va a tomar. Así que hay una visión y una acción, y de ambas cosas quiero detenerme en esta mañana. El texto es tan claro, el de Romanos 10. Dice, tienen que creer para ser salvos. Tienen que para creer oír, porque si no oyen, la fe viene, dice más adelante, usted después va a ver Romanos 10, 17, la fe es por el oír. Tienen que oír. ¿Y cómo van a oír si alguien no les habla? ¿Entiende la sencillez del razonamiento divino? Yo creo que me avergüenzo de pensar que Dios tiene que explicarnos algo tan obvio, que si la gente va a creer por oír, y si la gente va a oír, alguien tiene que hablarle, pero Dios lo recuerda y le agrega, tienen que ser enviados, o sea, tiene que haber un empuje, un envío, una iglesia que está moviendo a cada creyente a predicar, a compartir del Evangelio, de las buenas noticias, y que ellos entonces puedan creer al Evangelio de salvación. Ahora, lo que debemos ver y observar y aprender, la visión que tenemos que tomar son dos. La primera es el estado de los perdidos. Efesios capítulo 2. Son dos aspectos de la misma moneda. De un lado, ver a los perdidos, del otro lado, ver el corazón de Dios. Así que en Efesios capítulo 2 vamos a ver en qué situación está la persona que no conoce al Salvador. En qué situación estaban muchos de ustedes, estábamos antes de conocer a Cristo. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. La primera cosa que la Biblia habla del ser humano es que estaban muertos. Hay tanto para decir en este versículo, voy a tratar de resumir el concepto. Dios está hablando que sin la presencia de Dios en el alma está muerta. El alma está incapaz, el alma no tiene posibilidades. Usted no hay palabra que le sea más clara que la idea de muerte, porque muerte es muerte. Así que el ser humano está muerto y dice en dos aspectos, en delitos y pecados. La palabra delitos es la palabra transgresiones, es una palabra griega para haber cruzado una línea, es la palabra que menciona lo que Adán y Eva hicieron, transgredieron la orden de Dios, transgredieron el mandato de Dios. Así que el ser humano ha transgredido
y está muerto por causa de esa transgresión. En segundo lugar, la palabra pecados es la palabra conocida amartía. Es la palabra para corrupción innata, el alejamiento de Dios. La idea clara de la palabra es no dar en el blanco o errar al blanco. Era la idea de un cazador que arrojaba su flecha y nunca daba en el blanco. Era la idea de alguien que no solo erraba al blanco, sino está errándole a la vida. Cuando usted considera una persona sin Cristo, tiene que considerar que el pecado le genera que nunca llegue al centro de la vida. Puede apuntar a estudiar, a trabajar, a casarse, pero el estar muerto en delitos y pecados lo hace ausente de la posibilidad de lograr. Voy a usar una palabra muy humana, éxito, quiere usar esa palabra, o llegar al eje de la esencia de lo que el corazón necesita. Tal vez podría entender que hay un éxito humano, pero el corazón está insatisfecho porque ha perdido el blanco, no le está dando al blanco. Tiene mucho dinero, tiene mucha fama, tiene renombre, no tiene a Cristo, no tiene nada. Cuando usted dice estaban muertos en, esa palabrita en es un locativo de esfera, o sea, habla de un lugar, habla de una atmósfera, habla de un terreno en el cual vivíamos, como cuando uno vive acá contaminado por el smog de los autos. Bueno, aquí el ser humano vive en esta esfera. No es solo que está muerto, está en delitos y pecados, es el lugar donde él se mueve en su vida diaria. Por eso en esta esfera vivíamos antes de estar, lo que Pablo menciona mucho en Efesios, ahora en Cristo. Por eso después va a llegar a decir capítulo 2, dice verso 2 de Efesios, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y en el verso 11 dice, acordaos que en otro tiempo. Pero en el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Cambió la esfera, cambió el terreno, cambió el ambiente. Ya no están sujetos en delitos y pecados, están en Cristo, han sido transformados. Voy a explicar algo simple pero importante. Robar no nos hace ladrones. Somos ladrones por naturaleza. Ya tal vez usted se ofende en su orgullo porque dice, yo no robé. Bueno, en realidad robamos muchas cosas. Robamos tiempo en nuestros trabajos, robamos en actitudes, en muchas formas. Pero el robar no te hace ladrón. Vos y yo, usted y yo somos ladrones por naturaleza. En pecado me concibió mi madre. Usted puede pensar en esta idea bíblica de que el bebé más hermoso ya tiene su naturaleza pecaminosa, pues créalo. Porque cualquier padre le va a decir que apenas empieza a crecer, manifiesta su naturaleza pecaminosa y la manifiesta sin haberle enseñado nada. No hablo de los llantos a la noche, eso no es naturaleza pecaminosa. Eso es que quiere tomar la mamadera, que grita y grita. Pero cuando apenas arranca con su vida, uno empieza a ver que de repente elabora una mentira y se queda sorprendido. Es difícil hallar un papá o una mamá que no haya caído en cuenta la primera vez que vio que su angelito de repente miente. Y no importa el tipo de persona que sea, todavía le asombra ver ese mal porque está innato en su naturaleza. Estamos muertos en delitos y pecados. La visión de la humanidad es una visión que tiene un epitafio, una lápida que dice muertos en delitos y pecados, que tiene que ver con la separación de Dios y de su vida. Muerte física es la separación del alma del cuerpo, muerte espiritual es la separación del hombre con Dios, del alma del hombre con Dios. Y agréguele algo más a la palabra muerte, es la idea de corrupción e impotencia, o sea, muerte habla de corrupción, algo que se convierte en algo putrefacto, e impotencia porque al no tener vida no hay posibilidades de nada. Déjeme seguir hablando de la palabra muerte porque tiene que tomar todo el concepto bíblico. Es un concepto no sencillo porque usted lo oye, lo puede leer y tratar de creer, pero usted todavía dice, pero la gente está respirando, yo respiro, caminan, hablan. La Biblia dice, están muertos. Lo único que me acerca, dice, es pensar en las películas de los zombies. Bueno, la verdad que usted puede reírse de esas películas.
Pero hay una realidad que, aunque va contradiciendo nuestro entendimiento, es la verdad bíblica. La persona respira, la persona camina, la persona que se sienta en su mesa con usted en su casa y no conoce a Cristo, está respirando, pero la Biblia dice está muerto en delitos y pecados. Y lo peor es que está muerto y no lo sabe, porque si a usted le cuesta entender ese concepto, imagínese a esta persona. Ahora, aún no solo la muerte habla de esta corrupción e impotencia, es un estado de la persona en el cual los principios de la vida no funcionan. ¿Y la vida qué hace? Y la vida hace crecer, la vida hace desarrollar, la vida hace reproducir. O sea, internamente el ser humano no tiene esa capacidad. No puede desarrollarse, no puede crecer, no puede producir todo lo que usted ve, que hace edificios, que la tecnología. No habla del desarrollo de la vida dentro de ellos. Y es tan grande esta contradicción que usted ve la tecnología increíble que tenemos solo en los celulares y el ser humano sigue violando, matando, asesinando. Hay guerra como nunca, asesinato como nunca, violaciones como nunca. Porque el ser humano está muerto en delitos y pecados. Pero aparte, estar muerto es un delito que no tiene una tendencia innata a desarrollar el principio de la vida. No está dentro de una persona muerta el desarrollar este principio de vida, y sin esa vida no hay posibilidades. En Génesis, capítulo 2, Dios le adelantó al hombre y le dijo claramente, el día que de él comieres, hablando del árbol de la vida, el día que de él comieres, ¿qué le dijo Dios? Morirás. Fue el decreto divino que se cumplió. El engaño de Satanás, Génesis capítulo 13, Satanás le dijo que si comieres de ese fruto, no morirás. Y el ser humano, Adán y Eva, decidieron creer la mentira de Satanás y por causa del decreto divino y por la realidad de la verdad bíblica, murieron. Pablo lo dice en Romanos. El pecado entró, Romanos 5:12, por un hombre y por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cambia la palabra pecado por muerte, pero el pecado pasó a todos los hombres a la muerte, ambas cosas. El pecado y la muerte. Yo no sé si soy claro, usted debe ver a las personas, son muertos realmente que caminan. Si usted no tiene esta visión, no se va a compadecer de esa gente, no importa que lo vea en un auto nuevo, no le importa que lo vea sonriendo, no late su vida espiritual, no tiene relación con Dios. Esto es la primera cosa que ninguno de los jóvenes a veces considera cuando piensa y se le cruza el pensamiento de tener algún tipo de noviazgo con un muchacho o una chica que no conoce a Cristo. Cuando Dios dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Belial, está diciendo que no hay vida, no vas a encontrar la vida que te hace latir a vos, la vida de Dios. La oración, el amor por la palabra, esa relación íntima que tenés con Dios en un colectivo, en tu casa, cuando llorás de rodillas, no la hay en esas vidas. La persona está muerta y muerta en delitos y pecados. En segundo lugar, 2 Corintios, capítulo 4, el estado de los perdidos no es solo muertos, sino ciegos. Hay varios textos, yo voy a leer este, que tiene tanta claridad, y Pablo dice... Está hablando de este ministerio sobrenatural que tenemos desde el verso 1, que lo recibieron según la misericordia de Dios y que no adulteran la palabra de Dios. Y verso 3, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué los que se pierden no pueden ver el evangelio? Porque el Dios, esta es la única mención que se hace de Satanás como Dios, y está en minúscula, gobierna el Dios, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, el problema del ser humano es que está afectado porque este sistema, dirigido por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el Dios de este siglo, Satanás, el que gobierna los libros, la educación, internet, la televisión. Y mientras que nosotros infiltramos en todo ello la verdad divina por medio de un libro, por medio de internet o lo que fuese, el sistema absoluto, dice 1 Juan, el mundo descansa en el maligno, le está haciendo upa Satanás al mundo. Esa es la idea real, está en el regazo del maligno. Y este sistema gobernado por el príncipe de las tinieblas genera tinieblas.
Y está generado para dar ceguera al entendimiento de los incrédulos, porque debemos entender el Evangelio de Cristo. Debemos entender que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros para creer y confiar en Él. Aquí dice, están ciegos, no hay luz. Ahora es notable, porque usted tiene que darle gravedad e intensidad a lo que está diciendo Pablo. Ellos no ven claramente el tema del perdón. La mayoría de los seres humanos tienen un tema clave, perdón. Hay 3 razones por las cuales la gente va a los psicólogos, y una de las razones que los millones de personas van al psicólogo es por un tema de culpa. El ser humano no lee la Biblia, no viene a la iglesia, pero no puede con la culpa por lo que le hizo el padre, lo que le hizo a la madre, lo que le pasó con la esposa. Dios ofrece un perdón. El hombre no ve claramente el tema del perdón. El hombre no entiende la simplicidad del Evangelio y Satanás ciega la mente creyendo que Evangelio es ir a una religión y es ir a una iglesia, es hacer un sacrificio. Y el Evangelio es tan simple que me conmueve pensar que un chico de 6 años puede entenderlo y un hombre de 70, 80 años puede conocerlo. Él no entiende y no ve la imagen claramente de la vida porque Satanás la deforma. Es algo entre la persona y la verdad que le está oscureciendo y ennubleciendo. A veces viene por la indiferencia que esta ceguera produce, que no quieren mirar. A veces viene por la mala interpretación que la ceguera produce, o por las preguntas absurdas o por los prejuicios. Todo es un manto de oscuridad. Estaba recordando a Carlos Spurgeon. Fue uno de los más grandes predicadores, sin duda. Millones han oído el mensaje de salvación, sus libros, sus mensajes. Se convirtió a los 17 años cuando entró a una iglesia y escuchó un texto de Isaías. Cruzó su vida y cuando murió sobre su féretro pusieron su Biblia abierta en ese texto que transformó la vida de Carlos Spurgeon. Decía, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miren a Él, sencillamente, dijo el predicador. Muchacho, mira a Cristo, observa a Cristo, levanta tus ojos y serás salvo. No tal vez, no habrá una duda, serás salvo. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Esto es la observación y la mirada que el ser humano necesita, pero está ciego. ¿Y ciego a qué? Dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora déjeme seguir la idea del texto. El Evangelio es la gloria de Cristo. En el Evangelio se revela la persona de Cristo. El Evangelio es luz. Y entra al alma y hace a Dios visible. El Evangelio hace real la realidad eterna de Dios. Él es el fundamento y la fuente. Dios es la realidad de todas las realidades. Dios es la fuente de todas las existencias y la raíz de todas las esencias. Y vemos a Dios en el brillo de la faz de Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Él es, Colosenses dice, capítulo 1, verso 15, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros cuando anunciamos el Evangelio no hablamos de iglesia, de religión. Hablamos de una persona, invitamos a las personas a que miren a Cristo y en ellos vean la gloria de la faz de Cristo, vean la gloria de Dios y conozcan la luz del Evangelio. La imagen de Cristo, Él es la expresión visible de la naturaleza invisible de Dios. Ver a Cristo es ver a Dios y no ver a Dios es no ver a Cristo. Y el hombre está ciego. Yo agregaría algo más de lo mucho que se podría decir. Al estar ciego caminan en oscuridad. Proverbios capítulo 4 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el otro versículo dice que los que andan en tiniebla tropiezan y agrega el texto, y ni aún saben en qué tropiezan. Lo terrible no es que se equivocaron, no saben en qué tropiezan. Por eso veo los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, los problemas con los padres, los problemas en el mundo. Y uno oye la radio, oye la televisión, lee los diarios. Y la gente no logra llegar al diagnóstico del problema. No logra ver más que las consecuencias. Si el país está mal, mi vida está mal, mi matrimonio está mal. Pero no tiene la capacidad de hilar fino y decir, ¿por qué? Amaba a esta persona y ahora mi matrimonio está en crisis. ¿Por qué yo iba bien en la vida y ahora estoy arruinado?
No saben, dice Proverbios capítulo 4, ni siquiera en qué tropiezan. Caen en un pozo que no lo han visto y no lo van a ver. Vuelvo a repetir, usted está cerca de gente que está muerta y está ciega. En tercer lugar, Mateo capítulo 18, verso 11. Y observe que solo estoy hablando de algunos aspectos, de muchos más habría que hablar, pero dice Mateo 18:11, Lucas 19:10, discúlpeme, porque son los dos textos iguales, pero necesito el de Lucas. Está la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo en el capítulo 19 es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Todas ellas son impactantes, pero en los evangelios usted ve a la gente llegando a Cristo, buscando a Cristo. Usted ve a la gente que viene y le dice: Señor, hazme un milagro, saname, sana a mi hijo, sana a mi siervo. Curame de esta enfermedad, resucitá. Siempre personas están buscando al Señor por un milagro. Él decía: no cuenten lo que hice, no quería que la gente le siguiera por el pan que Él podía dar, el milagro que podía hacer. Pero aquí hay un hombre que no quería ningún milagro, lo único que quería, eso es impresionante, cuando usted lee en el capítulo 19, verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Solo quería verlo. Y es tan interesante y gracioso, es decir, era pequeño de estatura. Claro, era bajito, ¿viste? Cuando uno es bajo, salta y... Yo no sé ustedes, a mí me pasa siempre. Voy a algún tipo de espectáculo y parece que siempre el que más alto me lo ponen adelante, sentado. Pero Zaqueo quería verlo. Y cuando vos sos muy curioso... Ahora, déjenme por un momento reírme, pienso en este hombre grande trepándose al árbol. Yo, si quieren reírse, me trepo a un árbol, van a ver. No me puedo imaginar trepándome un árbol, no sé ni cómo se hace trepar un árbol. Tal vez vos de chico decías así, era fácil, ahora te quiero ver de grande. Se trepó un árbol y el árbol, teóricamente, bueno, era un sicómoro, tenía la altura necesaria, tuvo que irse hasta allá arriba y ubicarse para estar un rato. No estaba colgando de una rama, estaba sentado cómodamente, solo quería ver a Jesús. Y aparece el Señor entrando a Jericó, y no entró por la multitud, entró por Zaqueo. Y va por ese camino y se detiene en ese árbol y levanta la vista y dice: Zaqueo, te llamo por nombre porque te conozco. Desciende, hoy es necesario que venga a tu casa, a tu vida, que traiga la salvación. Y luego que la historia termine y que Zaqueo recibe al Salvador, dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino. Exactamente lo que vine a hacer en Jericó. Y lo que vine a hacer este mundo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? El ser humano está perdido. Cuando hablamos de perdición hablamos de algo muy fuerte, tan fuerte para la vida que el Señor en capítulo 15 de Lucas, 4 capítulos atrás, Él explica la triple parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. De un lado está el lado divino, el pastor y la mujer que buscan a la oveja y buscan la moneda. Y del otro lado el lado humano, el muchacho que va arrepentido a buscar el perdón del padre. Y ambas se combinan en esta historia de perdido y hallado. Y lo tercero, gozados. Porque las tres historias terminan en el gozo. En la primera parábola la oveja se pierde por sí mismo y se pierde del cuidado del pastor y de la protección. El ser humano, dice, todos nosotros nos descarriamos. El ser humano está perdido por sí mismo. La gente por sí mismo decide un camino que solo arruina su vida. En la segunda parábola, la moneda que la mujer pierde se pierde en la casa y pierde su utilidad. Una moneda perdida es inútil. Si usted tuviera 1.000 pesos, pero no los encuentra, no sirven de nada, no importa el dinero que usted tenga, porque perdido no tiene utilidad. El ser humano está perdido y no tiene utilidad. Pero cuando usted llega al hijo pródigo, la tercera parábola, el hombre está perdido y Dios dice que no está perdido por la muerte. El hijo no se perdió de la casa del padre por la muerte, se perdió por la depravación. A propósito, la parábola del hijo pródigo es muy extensa, no es la parábola del hijo, de los dos hijos. Si usted lee capítulo 15, cuando él está narrando la parábola, dice, también dijo un hombre tenía, verso 11, 2 hijos.
Y el último de los hijos, el mayor, no entra a la fiesta, no perdona, no participa del amor del Padre ni del perdón del Padre. Es una imagen muy clara de a quién el Señor les estaba hablando, porque en Lucas capítulo 15, verso 1, Él comienza hablando a los fariseos. Ahora la cuestión y el eje de todo es personas perdidas, sin rumbo, arruinando su vida. Y todo el recorrido es un Dios que busca al pecador y ama al pecador. Por eso cuando termina la historia de Zaqueo, después de la triple parábola de Lucas 15 y la historia de Zaqueo, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una forma verbal en Lucas 19:10 que habla y significa que estaba arruinado, devastado, destruido. O sea, era una perdición con consecuencia. ¿Qué era pecado? Errar a la vida, perdido. Errar al blanco, perdido. Perdido de la salvación, perdido de la santidad, perdido de la justicia, perdido del cielo, perdido de la vida eterna. Yo recuerdo el Salmo 107, él hace 4 descripciones del ser humano sin Cristo y solo la segunda habla de las personas perdidas y el salmista lo explica tan gráficamente. Y entonces en el verso 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto. Su vida fue un desierto y anduvieron por la soledad. Esto es lo que tiene hoy esta humanidad, está más sola que nunca. Los matrimonios, los separados, los jóvenes y los grandes viviendo solos, están en soledad. Y dice, y anduvieron en el desierto por la soledad, sin camino. Vos podés estar perdido, pero no hallar camino, sin camino. Porque el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo. Y sin hallar ciudad donde vivir, dice Salmo 107, verso 4, no hay ni siquiera un lugar donde vivir. Y termina diciendo, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Hambre, sed, sin casa, sin hogar, sin huellas, sin camino, en soledad, perdidos. Esta es la situación real de un mundo que no conoce a Cristo. Yo no sé si usted entiende esto, si no le mueve esta visión a la compasión de este mundo, al acercamiento de este mundo. Nosotros hemos perdido las relaciones sociales y tenemos 2 cosas extrañas en la vida cristiana. Vamos avanzando y vamos matando y cortando toda relación. En un punto está bien, pero en un punto queremos que el carpintero sea creyente, que el constructor sea creyente, que el odontólogo sea creyente y nos rodeamos de creyentes. Está bien, uno dice, bueno, confío más. Está bien, dice, ¿por qué le voy a pagar a este que le puedo pagar a este que es un hermano en la fe? Pero al mismo tiempo que hacemos esto, y no lo estoy cuestionando, nos alejamos de las personas, nos alejamos de las almas y el Señor todavía comía con publicanos y pecadores. Nos alejamos de las personas y lo segundo curioso que pasa es que empezamos a tenerle miedo a la gente que hace lo que hacíamos antes. Si Moisés dice malas palabras, pero si vos decías más malas palabras que ese. Pero mirá, cómo fuma, pero si vos fumabas más que ese, nos olvidamos del pecado que estábamos sumergidos y parece que ahora desde la fe los miramos como que estamos demasiado lejos y lejos no es posibilidad de alcanzarlos. El Señor se acercó a nosotros y murió por nosotros y estas personas están perdidas y necesitan que nos acerquemos a ellos. En último lugar, Juan capítulo 8, verso 34, las personas están esclavas. En último lugar de este punto, porque si pudiéramos tendríamos que hablar mucho más del estado de las personas sin Cristo, pero estas 4 cosas son suficientes. Y dice Juan 8:34, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Eva cedió a un deseo egoísta y Adán, por el deseo egoísta, también cedió y les hizo esclavos, tanto del deseo como de los resultados. Déjeme repetir esto, fueron esclavos de los deseos. Fueron esclavos de los resultados. El hombre va y quiebra su matrimonio por adulterio y detrás de los deseos se hace cargo de los resultados. El hombre va esclavo de los deseos y el paquete, el combo, incluye los resultados. Déjeme por un momento volver al Salmo 107. Otra de las imágenes es de esclavitud. Y en el verso 10, hablando de esa esclavitud, los describe como describió al ser humano perdido.
ahora lo describe y dice la condición en que ellos estaban. Y dice Salmo 107, verso 10, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Sabe usted la cantidad de personas que son prisioneras del pecado y que viven prisioneras de lo que dice Salmo 107, prisioneras de aflicción? ¿Sabe? La gente que mira el Evangelio de Cristo y la persona que ha conocido a Cristo no entiende. Teníamos un vecino años atrás que vino a nuestra casa y dijo, mire, yo sé que usted es pastor, que va a una iglesia evangélica y mi esposo y yo queremos dejar de fumar. Así que queríamos saber, porque sabemos que ustedes no tienen este hábito en su vida, ¿cuándo dan cursos para dejar de fumar? Y yo le tenía que explicar, mire, ¿sabe cuál es el problema? No damos cursos. No hay un curso acá. Hay una persona que llena el vacío del alma, hay una persona que transforma la vida. Hay una persona que nos da una vida nueva y esa persona es Jesucristo. Y cuando Él entra, lo viejo sale. Cuando Él entra, mueren muchas de las cosas que arruinaron la vida. Y mientras que el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa todavía, la habitación de Cristo en nuestra vida transforma toda la vida y transforma esos hábitos y los quiebra. Y lo que era esclavitud, ahora Dios lo hace libre y libera y da libertad. ¿Sabe qué es terrible la imagen de la esclavitud? Porque no es solo ser esclavo, es no poder ser liberado. Una cosa es estar preso un tiempo, otra cosa es que de por vida, perpetuamente va a estar preso. Un ser humano está preso de por vida, esclavo, no solo del pecado, esclavo de la aflicción. Porque dice, son esclavos de aflicción. Y Jesucristo vino para traer libertad. Y Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. ¿Usted conoce otra palabra más sublime que ser libres en Cristo? En un mundo en que la gente no puede con su pecado. Olvídese del vicio ese, hay tantas cosas. ¿Sabe una cosa que me ha sorprendido? Ver la cantidad de mujeres de término medio, en la edad mediana, que tienen problemas con las apuestas. Esclavas. Tal vez usted piense en la esclavitud de la droga, del alcohol. Yo he hablado con personas que eran esclavos de las carreras y quería entender. Porque a uno le parece ajeno. ¿Cómo esclavo de apostar? Esclavo de apostar. Y cuando uno oye a la persona contar, lo entiende, porque dice, sí, yo entiendo esclavitud de la droga, pero esclavitud de ir a las carreras, esclavitud. Miles de maneras y formas en que el ser humano está ligado a una vida de miseria, de por vida, mientras que no conozca la libertad que solo ofrece Cristo. Ahora usted entiende el estado de los perdidos, muertos, ciegos, perdidos, esclavos. Usted tiene que tener una nueva visión de la gente que le rodea, de su amigo, de hermano, padre. En segundo lugar, acompáñeme a ver el corazón de Dios. Ya que está en Lucas 15, nos quedamos ahí. Y la visión ahora no es el estado de los perdidos, sino el corazón de Dios. Lo primero que usted debe saber que Dios busca. Y esto es lo de Lucas 15. El pastor busca la oveja. La mujer busca la moneda. El padre está mirando, buscando que el hijo vuelva. Está fuera, no estuvo fuera ese día por casualidad. Está implícito que él había salido muchas veces, habrá salido a la mañana, al mediodía, a la tarde. Su mirada estaba vieja como un anciano, pero tenía claridad todavía, porque dice, viéndolo de lejos. Reconoció al muchacho flaco, roto, arruinado. Es que él lo estaba buscando con su mirada, día por día, mes por mes, años tal vez. Esta es la parábola que habla del corazón de Dios. Dios es un buscador. Toda la Biblia revela la búsqueda de Dios. Dios está buscando una humanidad que le ha dado la espalda, que está perdida, y Dios le ha dado a usted y a mí el privilegio de llamar a esa humanidad a la salvación y llevarles y acercarle el Cristo que le busca. Lo busca en el desierto como el pastor, lo busca en la casa como la moneda, lo busca en la espera desde la provincia apartada, lo busca en el horizonte, en el camino.
El Señor buscó a la mujer en Samaria, Juan capítulo 4, ¿le era necesario pasar por Samaria? No, Señor, no era necesario. La geografía y la historia y la cultura dice que iban por otro lado, era necesario porque había una mujer que iba a ir al pozo y tenía más sed que la del agua, era la sed de la vida espiritual. Él fue a Betania a buscar a María, él fue a buscar a Capernaum al centurión, él fue a Jericó a buscar a Zaqueo. Él ha buscado a las personas en todo lugar. Te buscó a vos en tu barrio, en tu ciudad, en tu pecado y en el mío. No hay lugar que puedas alejarte de Dios. No hay lugar tan trivial que no puedas encontrar a Cristo. La mujer y el Señor se encontraron, Juan capítulo 4, para tomar agua. En un pozo donde el agua de la lluvia se acumulaba. Ella fue al mediodía, no podía ir a la mañana o la tarde porque las otras mujeres no la querían ver, porque ella estaba envuelta en pecado. Y ella estaba ahí, y fue una charla tan desde la superficialidad, no de la charla, de la situación. No estaban en un templo, no estaban en una iglesia, estaban en un pozo, pero la profundidad que le dio Cristo fue a la necesidad del alma, al pecado de la mujer y revelarle a Cristo. Porque luego que le presenta su necesidad, si supieras, si entendieras, ¿y quién eres, Señor? Bueno, estoy dispuesto a querer, dame esa agua. No, primero trae a tu marido. Entonces conoces mi pecado, eres profeta. Y va creciendo hasta decir, yo sé que el Mesías iba a saber todas las cosas. Eres tú el Cristo, yo soy. Porque evangelio es la revelación de Cristo. Evangelio es la declaración de la necesidad del hombre, del pecado del hombre y de la obra de Cristo dando su vida por el hombre y la mujer. Él sigue buscando a las personas. Ha muerto en la cruz del Calvario, resucitado, han pasado más de 2000 años y la búsqueda de Dios es incansable. Lo hace por un programa de radio, lo hace por un folleto, lo hace porque alguien se sienta al lado de otro en un micro y le comienza a hablar del Señor. ¿Por qué vos y yo no nos plegamos al corazón de Dios y dejamos que lata como Dios late? Buscando a los perdidos, buscando a las almas, buscando la salvación. ¿Cuándo vamos a salir de nuestro pequeño mundo de miserias y de problemas para mirar más allá? Un mundo que está muerto, enceguecido, esclavo y perdido sin Cristo. Dios busca. En segundo lugar, 2 Pedro capítulo 3, Dios desea. Déjeme detenerme en este gran versículo de la Biblia. 2 Pedro 3:9, tiene que buscarlo, tiene que subrayarlo, tiene que crecer en este versículo. Dice, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo del corazón de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a los perdidos y Dios desea el arrepentimiento, y subraye la palabra todos. Si alguien le dice que Dios ama solo a algunos que va a salvar, es una mentira. Si alguien le dice que Dios creó las almas para destruirlas, es una mentira. Almas serán salvadas o condenadas si aceptan o rechazan a Cristo. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, que Dios quiere que todos sean salvos. Tal vez ese texto usted debería también subrayarlo y no tener duda de la verdad que ese texto contiene. Y dice capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted no puede quitarle el amor, parcializar el amor de Dios, porque Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Pablo dice en Timoteo que todos quiere Él que sean salvos y porque todos procedan al arrepentimiento. Pero Señor, no todos van a ser salvos. Yo ya lo sé, claro que Dios lo sabe, pero Él ama y desea y busca las almas. ¿Sabe? Las personas han cambiado la revelación del corazón de Dios y han hecho un debate teológico donde no deberían hacerlo. Cuando Dios revela su corazón y revela su amor, deberías inclinarte quebrado de rodillas y de alma y adorar a Dios. Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos. Me gustaría decirle, te amé desde siempre. Yo no puedo hacer eso.
Dios abre su corazón y dice, yo te amé desde la eternidad, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Te muestro mi corazón para que me ames, para que me temas, para que confíes y para que obedezcas. Esas 4 cosas, ¿sabe cómo se llama? Adoración. No te hablo de la eternidad a la cual no tenés acceso desde tu plano finito a lo infinito. No te revelo mi corazón desde la eterna salvación que tenés en Cristo para que hagas un debate, para que discutas, para que hagas implicaciones que no te es dada. Dios no nos llamó a ser los doctores para investigar y diagnosticar a Dios. Dios no espera que nosotros seamos los científicos que pongamos a Dios bajo un microscopio y entendamos su ADN. Dios no nos llamó a ser teólogos para interpretar a Dios, sino para revelar el mensaje de Dios. Cuando usted ve una persona envuelta en estas discusiones, son personas que han tomado una verdad y sacan implicaciones y quieren sostener una verdad por implicación que va en contra del carácter de Dios, y estas personas faltan el respeto a Dios. Le voy a dar una pista para que a usted le sea más claro el amor de Dios y la salvación de Dios. Dios no nos pide en su palabra que lo entendamos, sino que lo conozcamos. En Oseas capítulo 6 dice que conozcamos y prosigamos en conocer a Dios. Dios le dijo y usó la palabra que empezó en Génesis, y Adán conoció a Eva. Habla de una relación de intimidad, de profundidad, de persona a persona. Dios quiere que usted tenga una relación profunda, íntima y personal, que conozca a Dios, no que lo entienda. Dice Juan capítulo 17, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hemos sido llamados a entender a Dios, sino a conocerle, a creer en Él, en amarle, en obedecerle, en ser salvos por la fe en Él. Job nunca entendió su prueba y no terminó de entenderla, solamente conoció que Dios seguía siendo soberano y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios nos reveló sus conceptos eternos para que fuera un campo de batalla, donde el hombre por soberbia y por orgullo quiere discutir de los planes eternos de Dios con una soberbia que ya transgrede toda línea y falta el respeto a Dios. Dios revela su amor por esta humanidad perdida, buscando a todos y amando a todos y queriendo que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento, para que vos y yo tengamos adoración a ese Dios y quebrantados amemos a las personas como Dios las ama. Esto es lo que el mismo corazón de Dios. En tercer lugar, tenés que mirar algo más. Es el Dios no solo que busca, no solo que desea, es un Dios que dice 2 Pedro 3:9, que espera, que espera. Ahora es notable, ¿no? Ezequiel 33:11 dice que Dios no quiere la muerte del impío, Dios no la quiere. Pablo dice en 2 Corintios 5, verso 14 y 15, porque si te quedó alguna duda, dice, porque por el amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió, ¿por quién? Por todos. Cristo murió por todos, amó a todos, está esperando que todos se conviertan. No todos van a ser salvos, pero Él está esperando. Él está esperando, y la respuesta de Pedro es en una sola palabra: Él es paciente. Ahora, ¿por qué el Señor no viene? La humanidad ya está en una crisis total, el mundo está en agonía. Pregúntele a Greenpeace. ¿Por qué Él mira la cruz y ve que uno más puede ser salvo? Él sigue teniendo paciencia. Muchos de ustedes podrían pararse en esta mañana y decir, gracias a Dios la paciencia que me tuvo. Porque me hablaron de Cristo 1 mes, 1 año, 10 años. Yo he conocido personas que por 10 años escucharon el Evangelio, escucharon de la Biblia y fueron duros y tercos hasta que un día se quebrantaron y aceptaron al Salvador. Y detrás de todo eso brilla una sola cosa: la paciencia de Dios. Un Dios que espera. Qué rápido está usted para buscar las almas. Tiene que tener también paciencia. No es solo el cruce con una persona en el camino donde le doy un folleto y le hablo de la salvación. Es con el amigo que tiene en su trabajo, es con el compañero de trabajo, es con el vecino, donde hoy le dice algo y mañana le dice otra cosa. Y luego le dice que va a orar por él y luego le habla algo del Señor y luego un día le predica el Evangelio y sigue esperando. Y va a seguir esperando porque Dios está esperando por esa alma y usted debe seguir insistiendo por su papá y su mamá.
Y su hermano, no podés aflojar, no podés abandonar, no podés dejarle ver al lado a esa persona que además que está muerta, sin vida, está ciega, no sabe a dónde va en la vida, está esclavo, está perdido y no hacer nada. Paciencia. Seguí orando por él, salvándole a él. 5 años tenía cuando acepté a Cristo. 23 tenía cuando mi padre aceptó a Cristo. Así que estuve por casi 20 años orando cada noche en mi casa por la salvación de mi padre. Y él fue salvo 2 años antes de partir a la presencia del Señor. Dios espera. ¿Qué espera usted para tener el corazón de Dios? Pero en último lugar, Romanos 10:14 dice, Dios envía. ¿Cómo irán si no fueren enviados? Usted lea la historia de Hechos capítulo 13 y vea esa historia y considere y evalúe y dése cuenta cómo la iglesia envió a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. Dios envía. ¿A quiénes? A usted. Yo no puedo ir a su trabajo, usted está en su trabajo. Yo no puedo ir a tu barrio, usted no puede venir al mío. Usted está ahí, Dios le envió a usted. ¿Por qué no se pone en armonía con Dios? Dios le envió ahí, no hay casualidades. ¿Cuántas veces le pasó esto que yo he visto en tantas personas y a mí y a otros le ha pasado? Que comienza a hablar con una persona y de repente la persona le dice, yo iba a una iglesia evangélica, o mi primo es de una iglesia, y me hablaron, y usted ve que aún personas le dicen, yo estoy en este momento justo leyendo la Biblia. No hay casualidades. Dios envió a Felipe. Felipe para el carro del tesorero, ese hombre buscaba a Dios. Fue a Jerusalén buscando adorar, estaba leyendo la Biblia. Pero sin embargo ese hombre no podía alcanzar al Salvador porque no entendía, y sin entendimiento no hay fe. No pueden creer en lo que no conocen. Entonces Felipe le dice lo que un evangelista le dice a una persona, ¿entiendes lo que lees? Y la imagen es increíble, porque se sienta a su lado, es como diciéndole, correte un cachito, a ver, hacemos un lugar en el carrito. Y se siente y comenzando, él estaba leyendo Isaías. ¿Y de quién dice esto? Y le habla de Cristo. Y le habla del Evangelio de Salvación. Y le habla del perdón de los pecados. Y el tesorero de Candace recibe y acepta a Cristo en medio del desierto, en un carro, al lado de alguien que fue enviado para llevarle al Salvador. No necesitas venir a este púlpito, ser un pastor o un líder. Solo un testigo de tu fe. No necesitas ni siquiera muchas palabras para hablar de Cristo. Invita a las personas, orá por las personas, dale folletos a las personas, compartile el Evangelio a las personas. El Señor tuvo con la mujer samaritana una conversación, no habló él solo, ella fue conversando. Despertó su interés, mostró su necesidad, marcó su pecado. Y cuando la mujer hace lo que toda persona hace cuando marcan su pecado, desvía el tema a la religión, ¿no? ¿Y qué? ¿Debo adorar en Samaria, en Jerusalén? Porque no es cuestión de lugares, mujer, es cuestión de corazón, es cuestión de actitud, es cuestión de lo que vos necesitás. No necesitas ir a ningún templo. En este pozo podés encontrar al Salvador y a la salvación. Yo sé que el Mesías ha de decir todo. ¿Quién es él? Yo soy el que habla contigo. Y qué notable lo de Juan 4. Y la mujer deja el cántaro. Yo haría un cuadro. Si pudiera pintar, haría un cuadro de un pozo y solo una llanura en ese pozo y un cántaro solitario, sin personas. La mujer que fue a buscar el agua dejó el cántaro para salir a gritarle al mundo que conozcan a Cristo, y los hombres fueron. Y las personas oyeron y creyeron en él y le pidieron que se quedara, y se quedó 2 días más. Y después termina verso 39 de Juan capítulo 4. Ya no creemos solo por tus dichos, le hemos oído. O sea, muchos creyeron por lo que la mujer samaritana dijo. Tenía 1 hora de salvación, 3 horas y ya era un evangelista. No necesitas un curso para hablarle a un perdido, a un enceguecido, a un esclavo, a un muerto de que hay vida en Jesús, de que Él es el camino y la verdad y que solo en Él hay salvación. Lo que necesitas es el corazón de Dios latiendo en tu vida.
Y esa es la acción a tomar. ¿Ves? Lo último en esta mañana dice una acción. Primero lo que acabamos de hablar, anunciar las buenas nuevas. Es la primera acción que tenés que hacer. Anunciar las buenas noticias. Empezá a hablarle al mundo del Salvador. Hace una revolución y un impacto en la comunidad. ¿Quiénes son estos? Dijeron, de hecho, que trastornan el mundo entero. Yo quisiera que este barrio y esta ciudad sea trastornada por esta iglesia, porque anunciamos las nuevas. En segundo lugar, clamá a Dios en oración. Hay un domingo que vamos a hablar del poder de la oración en las misiones. Pero en último lugar, ofrendá a la obra de Dios. Tu dinero es importante para proclamar el Evangelio, para que folletos sean comprados, para que avisos sean dados, para que mensajes en internet, en la radio sean proclamados, el mensaje de salvación. Participar de la obra misionera es una bendición. Deuteronomio 14:27 dice, no descuides al levita en medio de ti. En realidad recibía más porque era categorizado en que era el enfoque de compartir la obra de Dios. En tercera Juan, el apóstol Juan está terminando y está hablando y diciendo lo que ha hecho. Y dice ahí, en tercera Juan, hablándole a Gallo, dice, amado, deseo que seas prosperado, pero mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, no tengo yo mayor amor que este. Y termina ahí, y cuando llega al verso 5, dice, fielmente, Gallo, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos que salieron, que han dado testimonio ante la iglesia de tu amor y harán bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Gallo, lo mejor que hay es que apoyes a estas personas que salieron, dejaron todo, entregaron todo. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Dice el verso 7, por amor del nombre de Cristo. ¿Y sabes qué más? No tomaron nada. En un mundo que todos quieren ganar, ellos estaban dispuestos a perder. ¿Qué tenés que hacer vos, Gallo? ¿Qué has hecho? Lo del verso 6 y luego en el verso 7 dice, encaminarlos para que continúen su viaje. Tu ofrenda es para que continúen su viaje. Nuestro apoyo en oración y económico es para que continúen su viaje. Ahora terminando en esta mañana. Esta es la acción que debemos tomar. Yo quiero terminar diciéndote algo de Lucas capítulo 15. Hay algo que conecta la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la del hijo perdido. Que el gozo fue compartido. Si vos ves cuando la oveja es hallada, dice, y al llegar a casa, verso 6, reunió amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo, he encontrado mi oveja. Se había perdido. Luego la mujer encuentra la moneda y cuando la encuentra, verso 9, reúne a sus amigas y vecinas, hace una gran reunión femenina y le dice, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y cuando el hijo vuelve a la casa del padre y el padre hace una increíble fiesta, porque uno ve aquí el gozo que desborda y que explota. Era necesario reunir a la gente, lo era. Tenían tanto gozo que no lo podían disfrutar solo. Tenían tanta alegría que era para compartir. Le explotaba el corazón de gozo. Hizo una gran fiesta el pastor, una gran reunión de mujeres, la mujer que perdió la dracma y la halló, y una gran fiesta el padre del hijo pródigo. Sencillamente porque el gozo desbordaba la vida, no podían retenerlo, era inevitable. ¿Por qué? Porque la oveja, la moneda, el hijo volvieron, no, porque estaban perdidos y fueron hallados, porque estaban muertos y ahora tienen vida, porque ahora son salvos. Este es el gozo que debe llenar nuestras vidas. ¿Querés tener gozo? Gana un alma para Cristo. ¿Querés tener gozo? Compartí el gozo de una iglesia que quiere ganar almas para Cristo, que quiere que los matrimonios en acción ganen almas para Cristo, que los jóvenes de Aedo ganen almas para Cristo, que los matrimonios ganen almas para Cristo, que los abuelos ganen almas para Cristo. Hemos sido llamados a este gozo inevitable que produce ver almas salvadas, personas perdidas que iban camino al infierno, que ahora su destino es la eternidad y el cielo, porque sencillamente Dios nos dio el enorme privilegio
de anunciarles el Evangelio de la gracia de Dios y del amor sublime en Cristo. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Al mirar el estado de los perdidos y el corazón de Dios, te invito a que te pliegues y te asocies a la empresa más grande de todos los tiempos, de la salvación de las personas. Con tu oración, con tu proclamación del Evangelio, con tu apoyo, para decirle: Señor, quiero ser parte en la salvación que tú me has regalado a mí y quiero compartirla con otros. Fue un gran placer poder compartir con usted el mensaje de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y ayuda a su vida espiritual. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el mensaje, puede comunicarse por correo electrónico a nuestra dirección red@bbnmedia.org. Esta fue una producción de BBN y le invitamos a que nos sintonice el próximo domingo para continuar estudiando juntos la palabra de Dios, aquí en Culto Dominical.